El proyecto es iniciativa de una asociación de propietarios de casas de La Orotava y se está llevando a cabo gracias a la estrechísima, inestimable y absolutamente necesaria participación de la Fundación CICOP. CICOP es la Conservación Internacional para el Patrimonio Cultural, que es la fundación que realmente ha ayudado a la rehabilitación de la laguna, y esperemos que con nosotros aquí en La Orotava pase lo mismo. Quiero empezar agradeciéndole no solo su presencia, que es muy importante, sino sobre todo su interés. Están aquí porque tienen interés en un tema muy concreto, que es el del patrimonio. El patrimonio es algo que a lo largo de los años ha ido acomodándose, como debe ser, a lo que cada sociedad necesita y desea. En este caso, a instancias de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas de La Orotava, nos pidieron el poner en marcha un proyecto para revitalizar este marco. Es verdad que un centro histórico puede quizás ser un museo, pero lo que no puede nunca es ser un mausoleo. Y desafortunadamente la mayoría de los centros históricos son un mausoleo. No tiene ningún sentido que La Orotava tenga 641 edificios catalogados como supuestos bienes de interés patrimonial y la mitad de ellos estén vacíos, deshabitados. ¿Y por qué están deshabitados? Pues porque la gente quiere ir al cuarto de baño con una cisterna y no con un cubo de agua. Y la mayoría de las instituciones que se ocupan y se preocupan por sostener ese patrimonio de antes no hacen más que poner impedimentos a cosas que son absolutamente lógicas. Es normal que los hijos de las familias que tienen esas casas no les interese y terminen nada más que destruyéndose. Esta que tienen aquí al final de Esteves con el colegio es irrecuperable, irrecuperable. Bueno, cada generación coge del pasado lo que se acomoda a sus intereses, porque el patrimonio no es historia. La historia se hace con recursos, con resquicios, con pedazos de cosas que se encuentran. Y afortunadamente cada vez encontramos más vestigios de cosas distintas. Lo que creíamos que era de una manera para nuestros antepasados preeuropeos, hoy sabemos que no son así. Pensábamos que una cultura andaluza que no tenía representaciones de bellas artes, hemos encontrado una magnífica escultura de una cara de una dama de magnífica factura y estupendo interés. Esto quiere decir que el patrimonio es algo que tiene que ser vivo, algo que tiene que adecuarse al tiempo y a las circunstancias de quienes lo viven, porque ninguno de ustedes, los mayores ya lo hemos hecho, los demás seguro que lo hacen, cuando hereden, porque son los ilustrados franceses quienes le dan esa connotación al patrimonio, algo que se hereda de la generación pasada y que debemos pasar a la siguiente. Nadie que yo sepa ha cogido o ha tomado la herencia de sus padres y tal cual se la dieron, se la ha entregado a sus hijos. Ha procurado en la medida de sus posibilidades incrementarla, mejorarla, hacerla más atractiva, pues eso es lo que queremos y nos interesa hacer en el CICOP. El CICOP se ocupa de una formación especializada y de trabajar en una investigación aplicada, y eso en el marco de los proyectos europeos, tanto la nueva Bauhaus como el que ahora estamos pretendiendo para esta acción que se hace desde La Orotava, que en el mejor de los casos será copiada, refrendada por otras ciudades europeas que tienen parecidos problemas. Así que muchísimas gracias a todos, insisto, por su interés más allá de su presencia. Gracias. Para mí es un honor participar en la inauguración de estas jornadas organizadas por la entidad de importancia como el CICOP, que se ha distinguido siempre por su interés en la protección patrimonial histórico, del patrimonio histórico en las islas. Este seminario supone un paso importante para la comprensión de los retos que afrontan las administraciones públicas y la sociedad en general a la hora de la salvaguarda de los valores patrimoniales de cualesquiera que quiera que sea su modalidad, mueble, inmueble o inmaterial.
La evolución en cuanto al concepto y al cual debe ser la naturaleza de dicha salvaguarda o protección ha experimentado modificaciones desde el siglo pasado y debemos hacer frente a esos cambios. De esta forma, el Convenio Europeo de Paisaje y Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO favorece estrategias de gestión y de conservación en los paisajes culturales y su puesta a valor a través del mismo. Todo ello exige armonizar protección del patrimonio y ordenación del territorio, de manera que se preste especial atención a las formas urbanas heredadas, de manera que que son los principales responsables de los valores paisajísticos urbanos, en este desafío en el que nos encontramos, ya que el patrimonio, en este caso arquitectónico, no es estático, está vivo, sí, y debe adecuarse y devenir a los tiempos y a los usos, conservando, eso sí, los elementos esenciales que garanticen su salvaguarda. Desde el Cabildo de Tenerife somos conscientes de esta realidad y por ello hemos destinado importantes recursos económicos para que tanto las administraciones locales como los propietarios puedan afrontar el gasto de la conservación de un inmueble en un entorno con valores históricos y patrimoniales. Para terminar, quiero felicitar al CICOP por esta iniciativa en la que participan expertos de primer nivel y el que se celebra en la Villa de la Orotava, un municipio que cuenta con uno de los cascos históricos mejor conservados del archipiélago y que supone un excelente ejemplo de este reto al que me refería al principio de mi intervención, la conciliación entre patrimonio, paisaje y turismo. Muchas gracias. Me toca representar al Gobierno autónomo, a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural. Y cuando me invitaron a este acto, hace ya algún tiempo, porque tuvimos ocasión de conocer a los responsables, a don Tomás y al grupo que están empeñados en revitalizar el patrimonio histórico, el conjunto histórico, porque son los herederos de unos propietarios que durante muchísimo tiempo vivieron y murieron, obviamente, aquí en La Orotava. Estas iniciativas tienen mucho que ver con la madurez, o hablan mucho de la madurez de la sociedad tinerfeña, de la sociedad de La Orotava. Como veo que ha venido gente de otras latitudes y seguramente tendrán pocos datos de lo que es Canarias, Tenerife en concreto, seguramente, como tienen buenos anfitriones, los llevarán a Garachico, a La Laguna, a Santa Cruz y a algunos otros espacios que les van a hablar de lo que eran los tinerfeños en el pasado. Obviamente se habrán dado cuenta que en La Orotava hubo mucho poder, sigue habiendo poder, y el poder se manifiesta en ese patrimonio cultural que tiene de todo tipo. Ustedes se van a centrar más en el conjunto histórico y en los edificios. Yo tengo mucho interés en leer las conclusiones de lo que aquí salga, porque una de las sorpresas agradables, que no son todas agradables cuando llegas a un cargo de responsabilidad, es sondear cómo está la sociedad a la que vas a servir. En este caso me he llevado una sorpresa muy agradable, porque, fíjense lo que les digo, tener a un grupo de propietarios que ya tienen problemas para que sus herederos se trasladen a La Orotava a vivir, eso dice mucho de lo mal que lo hemos venido haciendo en la administración y sobre todo en las reglas que son los instrumentos con los que los gestores públicos trabajamos para hacer habitable y para conservar el patrimonio cultural, en este caso de La Orotava. De tal manera que es de agradecer el esfuerzo, el tiempo que le dedican, no siempre valorado en estos tiempos, repito, de todo inmediato. Y atendiendo a los responsables que hay en La Orotava, que son responsables excepcionalmente competentes y formados, pueden salir fórmulas que ya se han dado en otros sitios, en Granada, incluso en La Coruña, para que estos conjuntos históricos no se caigan de aburrimiento. Y no es fácil, no es fácil. Esto lo venimos debatiendo con los jefes de servicio, con los funcionarios, que ya saben que desde tiempos de Felipe II es bueno llevarse bien con ellos. Las dificultades son enormes, no todo va a ser buena voluntad. Después hay que plasmarlo en una legislación, en unos planes especiales, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a adelantar. En cualquier caso, debatir, discutir, asegurarse que con dos arquitectos vas a tener un debate intenso
no son un gremio especialmente... Tienen fama podíamos hacer chistes, pero no quiero. Es que tuvimos una ponencia técnica el otro día y cuando salí me cayeron arriba. Con esto del WhatsApp es un peligro porque metiéndose unos con otros, y aquí el que tienen sentado a la derecha fue el único que se atrevió a votar en contra del resto, lo cual, en fin, como Aníbal con Roma, ¿no? Odio eterno. Bueno, a lo que vamos. Agradecer este esfuerzo del SICOP, obviamente, del Ayuntamiento. Debatir va a enriquecer. Por favor, las conclusiones por escrito que queden al alcance de todos, para después, sobre esas conclusiones, que no se llenen de romanticismo, que a todos nos gusta el patrimonio, sino que sean, obviamente, eficaces para mejorar, porque este es un problema muy serio, pero cuando digo serio, extraordinariamente serio. Estamos hablando de los herederos legítimos de ese patrimonio que lo deben poner al servicio de la comunidad y que dé recursos y que haga negocio. Parece que es una palabra maldita en estos tiempos, ¿no? O sea, se ha hecho en otros lugares, se debate sobre la intensidad, pero merece la pena hacer el esfuerzo porque las cosas, y esto es, ya lo saben, que no se usan, se pierden. Muchísimas gracias, señora directora insular. Perdone estos errores. Y bienvenidos a casa en La Orotava, lo van a pasar muy bien. Muchísimas gracias. Darle las gracias porque, francamente, estamos gratamente sorprendidos que tengamos este salón noble lleno. Bueno, yo soy alcalde de un pueblo como este, que mide 210 kilómetros cuadrados, una extensión amplia. De hecho, vamos desde el mar hasta el Teide, 210 kilómetros cuadrados. Y dentro de esos 210 kilómetros cuadrados hay un amplio y más o menos cuidado casco histórico. Pero también reconozco que soy alcalde de un casco histórico donde es La Orotava vaciada. O sea, no hay gente. Y los que hay son pocos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un tiempo, nos vamos, y las personas que han venido atrás no han tenido ilusión, o no han tenido ganas, o no han tenido medios para afrontar la reconversión de nuestro casco histórico, incrustándola en la dinámica del siglo XXI. También en el municipio nuestro tenemos un enorme paisaje, que hay que cuidarlo, pero hay que mantenerlo también, y eso es muy caro. Y nuestro casco histórico, que es un casco histórico muy amplio, lleva una serie de recursos, de reconversiones, de adecuaciones, donde hay que buscar rentas económicas complementarias. O más pronto que tarde, y ya nos ha pasado en alguna que otra casa importante, los techos se nos caen. Y entonces hay que empezar desde el punto número 0. Por lo tanto, esta iniciativa que estamos teniendo hoy, que yo la calificaría de una iniciativa cervantina por el hecho que muchos de los que están aquí son Quijotes auténticos, soñadores auténticos, románticos auténticos. Pero siendo Quijotes románticos, tienen que pagar el IBI de esas casas, tienen que pagar la luz, el agua y tienen que buscar recursos económicos complementarios. Yo creo que ejemplos tenemos en muchas partes donde los cascos históricos se han actualizado y se están rentabilizando. Desde la prudencia, desde el equilibrio, pero es que si no sucede eso, no va a haber nadie que mantenga todas esas casonas que, como bien antes el señor Aznar dijo, imposible. ¿Para esto qué tenemos que hacer? Pues anotar las consecuencias de lo que ustedes opinen, porque aquí hay personas, que veo muchos, personas que vienen a observar, pero hay otros que son los propietarios, son los que tienen que hacerle frente a mantener en pie todas esas casas. Cuando anoten todo lo que ustedes tendrán que hablar durante estos 2 amplios días, tendremos que a lo mejor adecuar, flexibilizar las normativas actuales a la realidad. Yo me he encontrado más de una vez, y de 2 y de 3, proyectos de pequeños hotelitos de ciudad que en nuestro casco histórico caben
perfectamente, me vienen a mostrar proyectos interesantes y la primera pregunta que me hacen es ¿cuánto tiempo aproximadamente se podrá tardar en que esto ya esté en marcha? Yo, como tengo algo bueno y malo, que es que no miento, sino digo la realidad, le digo, hombre, con suerte, 3 o 4 años. Al día siguiente no los veo en mi vida nunca más. Se irán a otros lados, buscarán otros sitios, pero ningún inversor para un pequeño hotelito que quiere abrir, que tiene pedido préstamos, hipotecas y pólizas, puede esperar que la administración le dé respuesta en 4 años. Y desgraciadamente eso pasa. No voy a entrar por qué. ¿Vale? Quiero más que ustedes hablen. ¿Me siento yo corresponsable también? También. Yo asumo como alcalde mi cuota de responsabilidad. Pero claramente las normas y las leyes, los alcaldes no las hacemos, si no las cumplimos. Por lo tanto, este punto de inflexión de hoy, que debe ser además un punto de reflexión, porque si no, a las generaciones futuras que vienen atrás, si las hay, si no, miren ustedes la media de edad de los que estamos hoy aquí. Quiere decir, los herederos nuestros, la mayoría, nuestros hijos y nuestros nietos, siguen sin estar aquí, salvo excepciones. Si no, aquí están los que ya tenemos cierta edad, pero nosotros le vamos a dejar esas casas a nuestros hijos. Entonces, yo creo que estos debates son importantes y sobre todo que las administraciones estemos hoy aquí. El Cabildo juega un papel fundamental, el Gobierno también. Nosotros sabes que tenemos un plan especial del casco con un índice de protección altísimo. Tenemos un consejo del patrimonio propio, que por cierto se ve ahora el día 23. Quiere decir, que creo que tenemos que ser elementos agilizadores, protectores pero agilizadores. Tal vez estemos ante la última oportunidad de que no se nos sigan viniendo abajo algunas de estas casonas. Porque ahora, yo cuando viene gente y en el despacho mío que tiene una visión del casco histórico, muchos de ellos se asoman y me dicen, qué bonito. Le digo, sí, pero esto es un teatro, con un telón. ¿Sabe cuántos actores hay en este teatro que está usted viendo? Casi nadie. Bueno, vean la gente que vive en esta arteria, en esta calle que cruza nuestro pueblo de un sitio para otro. 4. ¿Eso tiene futuro? No. Tanto yo, en la responsabilidad que me toque, como alcalde y diputado, porque si me toca llevar una iniciativa que consideren ustedes importante, interesante, yo lo voy a hacer, para que la Cámara y el Parlamento se pronuncie también sobre esto. Porque como bien el director dijo antes, hay determinadas leyes que a lo mejor hay que cambiar o hay que adaptar. Nada es inamovible para toda la vida. Los tiempos cambian y las leyes y normas tienen que adaptarse también. Cuenten con este ayuntamiento para lo que haga falta. Ese es el compromiso municipal que yo como alcalde en nombre de la corporación hago hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a intentar ser muy breve, intento ser muy breve para explicar, parece necesario, o así me lo pidieron, intentar explicar estas palabras de la Orotava, patio abierto y paisaje, y sobre todo dar el marco de entrada, quizás desde un punto de vista más seminarial, después de las intervenciones obviamente importantísimas, de compromisos y de situación de la realidad actual no solamente de la Orotava, sino creo que de un panorama mucho más amplio a nivel no solamente incluso regional, sino incluso en ámbitos nacionales e internacionales. Por tanto, yo creo que es un tema de actualidad, no cabe duda. Esto no es un tema que suceda exclusivamente en la Orotava, pasa mucho a nivel internacional, con diferentes estrategias muy complicadas y difíciles de entender
fuera de la lógica de cada uno de los sitios, pero que evidentemente hay que encontrar cuál es el núcleo, la esencia fundamental para poder establecer una lógica de que no suceda lo que está pasando. Ahí es donde viene la astucia, la sinceridad, la honestidad y el buen trabajo, obviamente, entre todos, ¿no? Y eso es lo que he pretendido. Lo que he pretendido es simplemente, pues, o lo que hemos pretendido es reunir una serie de personas como una primera punto de arranque, ¿no? Y que podamos comprendernos, vernos. El otro día en Roma estaba en una conmemoración de un grandísimo arquitecto del paisaje que murió recientemente, Franco Sagari, y me encontré con un amigo hace muchos años y me dijo una cosa que me quedé sorprendido. Dice, es muy bueno encontrarnos y vernos, no solamente para vernos, sino saber las personas que están todavía trabajando y compartiendo ideas que hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿verdad? O sea, parece que hay una especie de falta de conexión, de orden. Habría que ordenarnos a nosotros, ordenarnos para poder vernos y compartir ideas de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Me gustó mucho, me parece sensato, ¿verdad? Me parece sensato que una cuestión tan grave como el patrimonio tengamos la posibilidad de vernos, a lo mejor no hablar, pero yo sé que allí está tal persona que me acordé una cosa, que después hablo con él, ¿verdad? Y que vamos compartiendo una serie de reflexiones sobre el tema. Bien, yo prefiero las palabras normalmente a las imágenes. Quizás sea un error. Mejor prefiero palabras y imágenes con argumentos y narrativas de lo que sucede y de lo que es imaginable. Y eso no es fácil, ¿verdad? Para poder explicar algo, ¿verdad? Por eso me gustan las palabras y los textos, y sobre este tema de patio abierto hay muchísimo tema, obviamente, ¿no? Encontrar la peculiaridad no es fácil, ¿verdad? Encontrar el punto, el quid de la cuestión desde el punto de vista de cómo afrontarlo sin caer en lo común, sin caer en no es fácil tampoco. Y muchas veces simplemente tomando la decisión de si este es el punto adecuado, posiblemente tengamos ciertas soluciones o se nos aproximan mejor las soluciones a tomar en el futuro. Por eso nos hemos atrevido, o me voy a atrever en este inicio y por tanto con todo el margen de equivocación que tienen las palabras y las imágenes, de ofrecerles dos imágenes para intentar contar mejor estas palabras de este texto. Bueno, la primera es una casa patio situada en Canarias, en La Palma, que es la Quinta Roja. Una casa patio, bueno, que no se ve el patio, pero sí me gustaría que percibieran que hay 3 ventanitas que tienen cristal, hay otras 3 ventanitas que no tienen cristal y después tienen otras 2 ventanitas que tienen cristal. Claro, eso significa que esta lomada de casa, la Quinta Roja, con el palmeral trasero de una familia y de en Santa Cruz de la Palma, hoy día completamente intoxicada de una desurbanización absolutamente de pésima calidad, nos encontramos que esta casa es esta, que tiene un patio entre los muros. Un patio entre los muros que, curiosamente, esos muros siguen teniendo ventanas, pero no tiene techo. Y aparece, por tanto, la idea de esa aproximación que quisiera hacer sobre ese sentido de patio abierto, pero que está compuesto de una forma determinada. ¿Y por qué ese patio abierto? Si está resuelta perfectamente las conexiones por los ángulos y por las esquinas del tema de los accesos y las entradas. ¿Por qué entender que ese patio abierto es importante desde el punto de vista del patrimonio o no? ¿Es por algo desde el punto de vista de que alguien lo quiso hacer para diferenciar lo que era la servidumbre en un lado o las cocinas y los almacenes en el lado derecho frente a la zona noble de la izquierda? No. ¿Es posible que también sea así? También. ¿Es posible que tenga su condición con respecto a una forma de vida y una forma de entender lo que era el paisaje de la ciudadanía en La Palma en aquel momento? Seguramente. Todo ello conlleva a entender un poco que este patio, en una fotografía que he intentado retocar para que no salga nada, pero no he logrado sino solamente poner los coches, ¿verdad? El lobo nuyo que no ha sido salva, se entiende perfectamente en un contexto territorial que hoy día es completamente
nimio y sin fundamento, ¿no? Y por eso, claro, esta casa en sí, la belleza de la casa es de ese patio con esa casa, con una arquitectura muy sencilla, muy normal, muy convencional, aparece toda su grande magnitud precisamente en aquello que es más débil, que son las ventanitas y ese patio interior, absolutamente sin nada. Aquí todavía mejor foto, está hecha por mí, me gusta mucho por el tema de la sombra y la luz de transparencia, que deja ver, incluso se atreven a que el muro tiene su tejita, ¿verdad? Una cosa que, bueno, que los arquitectos nos gusta mucho fijarnos a lo mejor, pero esa curiosidad, ese listoncillo de tejita que está justamente sobre los dos muros laterales que conforman el patio. Desde abajo, qué pena que no se vea, pero desde abajo se ve por transparencia el palmeral que está atrás. No se ve la casa, se ve el palmeral por un tema que evidentemente coincidimos en pensar que dada la inclinación que tiene, pues no cabe duda que lo que se ve es lo que realmente tiene importancia de la casa, que es esa transparencia determinada. Primera imagen. Segunda imagen. Completamente fuera de contexto, porque me interesa situar un poquito el marco de este marco. Lo que me interesa y lo que he dicho de la casa, de la Quinta Roja de La Palma, simplemente es: ¿está catalogado el patio? Dudoso, ¿verdad? Tipológicamente, ¿cómo se entendería la calificación de patio dentro de la tipología convencional desde el punto de vista patrimonial? Y el palmeral y la pendiente en bancales y el hecho de la ventana o no ventana. Bueno, preguntas al aire. Segunda imagen, digo palabras, imagen, argumento. Muy lejos, una casa que es la villa del Vizconde de Noailles, de la Villa Noailles, magnífico ejemplo de arquitectura desarrollado por un extraordinario arquitecto que era Robert Mallet Steven de 1923, y que hizo esta cosa, o esta casa, ¿no? En esta villa, bella, dentro de una convención lingüística, obviamente, del movimiento moderno, realmente un prototipo. Pero a mí me interesa más esa narrativa, ese argumento no solamente estilístico o de época, sino me interesa esta película que hizo Man Ray, que son los misterios del castillo de los dados. Yo, a través de esta película, soy coleccionista de dados, posiblemente el único coleccionista de dados del mundo, pero cosa absurda, obviamente, porque no juego. Pero sí me encantó y me gusta mucho el reflejo de esta casa, que está reflejada ahí por Mallet Steven, y las 4 torres del viejo castillo, reflejadas en el fondo de pantalla de la película, que no era realidad, a través de la ruina que se proyecta absolutamente como un gigante proyectado sobre la pantalla de la película. En esta casa me interesa sobre todo, siguiendo el mismo argumento, aquí no sé, me interesa sobre todo esto, que justamente al lado de la casa, aquí está la película de Man Ray, donde hay unas ventanas de nuevo con un patio extraño dentro de esa casa que es previo al patio y que se desarrolla como un elemento fundamental para el desarrollo de este propio patio. De hecho, allí se dieron cita pues numerosísimas personas, desde Buñuel hasta Claudio de la Torre, hasta Miguel Martín o Néstor Martín Fernández de la Torre. Curiosamente, a través de una investigación magnífica de Jennifer Schaeffer, que asegura absolutamente la presencia en ese patio de un sitio de eventos, se llamaba Centro de Encuentros de Vanguardia en aquel momento, y donde este patio, curioso, situado, da a otro patio, casi surrealista, que es el de las imágenes superiores, de las ventanas superiores, que es el patio donde están los protagonistas de la escena, están viendo ese nuevo patio, ese nuevo espacio libre que está fuera de él. Claro, curiosamente, fíjense la importancia, no digo de esto si es verdad o no es verdad, pero Miguel Martín, frente a una situación de una arquitectura regionalista que va a proponer en el Parador de Tejeda, como reivindicación de aquella arquitectura pseudo-canaria, curiosamente lo que nos presenta en su entrada es algo completamente anacrónico desde el punto de vista de la construcción regionalista, y nos presenta el patio de la Quinta Roja, posiblemente, o el patio de la Villa Noailles, de Robert Mallet Steven.
Un espacio que es el de entrada, con un cilindro absolutamente anacrónico dentro de la arquitectura teóricamente realizada en Canarias, y donde es precisamente el elemento de fachada que ofrece la entrada al propio parador de Tejeda, símbolo de aquel regionalismo que se ejerció en Canarias durante muchísimo tiempo en aquel momento. Como ven en el dibujo, concretamente de Néstor, no de Miguel, sino de Néstor Martín Fernández de la Torre. Claro, dos imágenes que lo que me proponen es contarles de que el patio abierto y paisaje es una vinculación que cada uno de los patios en Canarias, y creo que ustedes estamos en uno de los sitios absolutamente emblemáticos de Canarias para reconocer que el sistema territorial que tiene es imprescindible el patio como un elemento estructural, no solo de luz, sino de construcción propio del elemento, y por tanto la necesidad de articular los sistemas de desniveles que tiene el propio patio es posiblemente el elemento estructural de primer orden con respecto a la propia arquitectura. Prescindir de ello y considerar terrenos como este plano en cualquier documento que se precie sería posiblemente el primer gran error. Prescindir de los argumentos narrativos, de las palabras del patio abierto, no digo ni de la Quinta Roja, ni de la casa o del proyecto del patio de Robert Mallet, que por supuesto en ambos casos tiene otros valores interesantísimos de estudiar y desarrollar, pero no podemos prescindir en cualquiera de los casos de la consideración de este patio como un elemento absolutamente vinculante en la propia, no solamente concepción del proyecto, sino en la propia dimensión paisajística del proyecto. El pretender que sea solo aspectos de carácter historicista o tectónico dentro de estas casas sería no solamente un error, sino un gran prejuicio para la actuación, protección, conservación, ampliación o rehabilitación de estas casas. Pretender considerar estas casas exclusivamente como elementos objetuales nos transforma lo que está sucediendo en La Palma, una casa de interés rodeada absolutamente de una deprimente situación urbana, completamente regularizada y legalmente admitida. Patio abierto, por tanto, es una aproximación de errores, y lo confesamos. Es el intento de poder equivocarnos, pero el intento de construir un proceso que seamos capaces, que equivocándonos aprendemos y somos capaces de construir algo. En esta dimensión hemos propuesto hacer un proyecto de investigación a nivel europeo donde patio abierto sea la dimensión que intentemos desarrollar a través de 4 áreas geográficas que son Mediterráneo Oriental, Mediterráneo Occidental, Atlántico Norte y Atlántico Medio, donde 25 instituciones, universidades y centros de investigación estamos intentando establecer un nuevo paradigma o un nuevo estudio, un nuevo desenfadado estudio con la mayor posible rigurosidad que somos capaces todos estos 25 miembros para ofrecer alternativas desde la gestión, desde la intervención, desde los presupuestos, desde los usos, desde las actividades que puedan contener cada una de las áreas climáticas. Me refiero a áreas climáticas o áreas geográficas. Áreas climáticas porque evidentemente el Meridiano y Canarias, como ustedes saben, tenemos la misma área climática, aunque son muy diferentes. Obviamente el norte no, ¿verdad? Pero vamos. Y también hemos metido con una cierta colaboración a aquellas, como se decía, las islas de ultraperiferia o de allende los mares, ¿no? Como son las islas europeas de San Martín o Reunión en el Caribe y de Reunión y Machote en el Índico. Este marco es el que queremos ofrecer como una reflexión de este proyecto de investigación que lleva avante el CICOP, pero que lleva avante a partir de un caso específico, que es que pretendemos verter con magníficos profesionales de arquitectura, ingeniería, aparejadores, conservación, artes gráficas, turismo, etcétera, y queremos hacer un caso de interés o un caso excepcional, o como se dice en el ámbito más académico, un caso de estudio, el caso de la Orotava. Y ese es el objetivo. Claro, ese objetivo no es fácil. Primero,
en el propio proyecto de investigación con tantos miembros y con tantas latitudes. Porque estamos convencidos de que esto es un tema que no obedece a sentarnos exclusivamente para ver cómo se desarrolla el propio plan especial, sino buscar los argumentos aquellos necesarios específicos que puede tener, en este caso, la Orotava, para poder ofrecer un marco de acogida siempre y cuando los propietarios tengan la paciencia suficiente de soportarnos y se impliquen directamente en cada una de las decisiones que se van tomando. Para eso, evidentemente, contamos de mucha importancia, trascendencia o de debates que hemos llevado, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo a La Palma, este elemento de patio tan curioso no lo podemos concebir sin esto. Que desde este patio se ve esto. 3 molinos de agua, absolutamente destruidos. 3 molinos de agua que están justamente enfrente. Y este es el gran patio, con granadas además, con 3 árboles absolutamente magníficos y cultísimos dentro del tema, ¿no? Este grandísimo patio con esta pequeña fuente, con este elemento que tampoco se entra por él, sino se establece en una dimensión doble con respecto a esas 2 partes de la casa, ofrece este panorama no solamente con el palmeral trasero, sino enfrente con una de las colinas hacia la Virgen de las Nieves, en dirección a la Virgen de las Nieves, a la ermita de la Virgen de las Nieves, ofreciendo esa indudable aportación de que la montaña o los bancales o los sistemas de aterrazamiento necesitan un sistema de agua para poder ser regados apropiadamente. De esta solución, estos son los molinos de agua importantísimos en Canarias, hay 3 sistemas fundamentalmente de agua en todo el Mediterráneo y en el Atlántico Meridional. Este es el de Junonia, que es el del cilindro vertical. Por tanto, por gravedad, temas de recorrido, temas de rozamiento, hace mover la rueda, se hace el gofio, el maíz, y es el producto posiblemente estrella del país, de los paisanos y de los paisanajes que habitaron o que siguen habitando Canarias desde hace mucho tiempo. Esto se va a repetir constantemente por todos lados en Canarias. De hecho, hay algunos sorprendentes, sin entrar en los sistemas industriales, que también hay, como las norias. ¿Por qué? Porque el agua, constantemente aquí, este es el de Gran Canaria, el molino Barber, y fíjense la importancia del cono de Salto y la casa. En la casa es donde están en las 2 plantas los elementos de Junonia de ruedas horizontales, y el tubo es para el almacenamiento del agua por gravedad y por caída hace el movimiento de la rotación de las 2 piedras. Curiosamente, el sitio más extraordinario de Canarias, y yo diría del mundo, en cuanto a entender, y digo del mundo en el sentido literal, o sea, en el sentido que conozco, por lo menos de molinos, en la parte asiática, fundamentalmente en la parte de Vietnam, pero que tienen otro sistema, hasta la zona fundamentalmente mexicana, donde hay otros sistemas e ingenios de agua realmente curiosos. Quizás el aporte más importante que tendría estos molinos en el mundo sería en el caso de la Orotava como dimensión urbana. Es decir, estos son los 12 molinos existentes en la Orotava, justamente ligados a la correntía de agua principal, vinculado a uno de los barrancos, a los 2 barrancos laterales que forman el casco. Aquí nosotros estamos comprendidos en este momento, estamos comprendidos en 2 sistemas barranqueras, que son los que limitan exactamente el centro histórico, y sin ellos, obviamente, no se podría ni entender absolutamente la propia formación de la Orotava. No sé por qué, obstinadamente, todos nosotros hemos querido siempre romper esta iniciativa. De hecho, los molinos en estado de conservación, algunos más o menos correctos, otros menos. Aquí hay personas que se han dedicado muchos años de su vida a intentar, de hecho, nuestras conversaciones en aéreo, que nos encontramos siempre en aviones, y recuerdo siempre con mucho cariño, y me encantó verlo. Una de las personas que me ha encantado verla por estar ahí, ¿verdad? Y por tal, ¿cuánto se luchó por esto, verdad? Y todavía no cuaja. No cuaja. Fíjense que cada uno de los puntos que estamos hablando van a coincidir fundamentalmente con los sistemas de trazado que la propia ciudad se va a imponer. O sea, cada uno de los levantamientos que hicimos, esto es un levantamiento hecho a mano, o sea, con rotring, incluso en algunos casos con plumilla, ¿de acuerdo? Fíjense que desde el primero, que está justamente en Santa Catalina, ¿verdad? Y baja por calle San Juan para después ir sucesivamente por la ermita, Santa Catalina y ermita de la Piedad,
calle San Juan, Doctor Domínguez González, en la esquina con Rosa de Ara con San Juan, San José, el Marqués, Pescote, Figueros, la calle Nueva, la Plaza San Francisco, Colegio, Duquesa, Plaza Casañas o Plaza Argelia. Todo este elemento, todo ese sistema está vinculado a la posición estratégica de cada uno de los elementos, va a situarse en las esquinas para posicionar este punto como elemento de trazado fundamental. Y la casa en 2 plantas de nuevo, ofreciendo su boca, o sea, su espalda, el gran cono de agua, y en su boca la gran puerta que sale, ahora lo veremos, que sale el agua hacia otro molino. Sucesivamente funcionaba como ustedes saben. Hay un problema de pendiente, yo tengo que llevar el agua de aquí a aquí, si lo llevo así, el agua se me desparrama toda, como decimos aquí. Por tanto, hay que controlarlo, y hay que controlarlo por una serie de piezas o esclusas. Esos son molinos que aprovechamos la inercia de la caída del agua para hacer mover las piedras y para ralentizar el sistema del agua. Para ralentizar el sistema de agua, que hacemos acueductos. Esos acueductos en aire van ralentizando por gravedad y por rozamiento hasta llegar al cono. El cono cae, se precipita, hace mover, se ralentiza y sale otra vez. Así sucesivamente hasta 12. Y en este caso coincidiendo absolutamente con los trazados más importantes de las calles fundamentales de la propia ciudad. Ejemplos, hemos hecho los levantamientos. Estoy hablando de esto, fue un proyecto de investigación, el año concretamente fue el premio de investigación europeo, después mexicano, no sé cuándo, con todos los trazados. Y las formas que van teniendo, pasa del sistema de secciones, el tema del cono, la casa, la doble altura. Sigue, por favor. Ahora, este es un caso excepcional, que además dio un imaginario absolutamente a uno de los grandísimos pintores en Canarias, que ofreció una de las pinturas bellísimas que creo que está, que es entre 2 molinos relativamente cercanas, pero una pendiente, crea un espacio público. Entonces ya no hay más casas que pasan en medio de las manzanas, como los casos superiores hasta Santa Catalina o La Piedad, sino que conforma esta relación de estas 2 casitas, con una forma constructiva muy similar a ciertas casas de la Orotava, conforman un espacio público de envergadura. Pasa, por favor. Y que es este magnífico cuadro a la izquierda de Martín Ruiz. Y esta sería una fotografía que encontramos en su momento, donde se ve la boca de salida y cómo el acueducto se hacía con madera, con tea, sobre el espacio público. ¿Por qué? Porque las chorreras tenía después un elemento de control del agua en la propia plaza, que lo derivaba de nuevo a una serie de pozos filtrantes que iba a la agricultura. Las demás, los filtrados, iban a las manzanas interiores, a las huertas de las manzanas interiores. Bueno, el porte de este espacio urbano, que afortunadamente todavía podemos verlo y disfrutarlo, no tan quizás bello o tan atractivo como en el cuadro o incluso con la fotografía, pero se puede ver. Pasa, por favor. Y algunos de los restos casi de carácter puntual y arqueológico que tiene. Pasa, por favor. Claro, en no voy a entrar, obviamente, a partir de aquí, qué ha pasado con las casas. Es nuestro estudio, ya lo veremos. Aquí hay especialistas de la Orotava que nos van a ofrecer y nos van a deleitar, no solamente con el paseo de mañana a lo largo de una serie de casas, sino también personas, arquitectos y profesionales que han trabajado muchísimos años en la Orotava y nos van a ofrecer sus perspectivas desde los planes especiales o de cómo el patio funciona dentro de esa estrategia y cuál es la situación y los desenlaces de futuro. Lo que no podemos olvidar nunca es que estamos hablando de un tema fundamental que es el patio. Parece lógico, pero no es cualquier patio. No es el patio en el sentido que todos dicen, el patio, sí, ahí, donde van. Sí, pues es para ventilar, como solíamos decir, ¿no? Tiene algo más, ¿verdad? Creo que estamos intentando convencer de que no es eso solo, sino que parece que la Orotava no puede ser eso solo, sino que necesitamos reivindicar. Pero es que nunca ha sido así, porque si vamos, y he traído otro de los trabajos que tuve la suerte muchísima de participar con Gonzalo Díaz Recasens, que dirigió ese trabajo de investigación en muchos años, que fue la Casa Meridional, y nos recorrimos todo el meridional del mundo, o sea, en un eje prácticamente de latitud, entre 2 latitudes, nos recorrimos todas las casas meridionales que se producían en el globo terráqueo, para saber exactamente las diferencias, las analogías, las contradicciones, las implantaciones, las copias, las utilizaciones, etc. Y evidentemente encontramos muchas buenas razones para hablar del patio también como un elemento de importancia fundamental en el propio proceso de construcción.
De hecho, también aquí hay personas que han trabajado el patio en cuanto a su proceso evolutivo. Por ejemplo, en el caso de la laguna, veo algunas personas que han trabajado mucho ese tema. Y esto era simplemente un recordatorio para entender que en este caso la laguna, hicimos un levantamiento de muchas de las casas de la laguna, también sin ordenador, sino visitándola, midiendo, desgraciadamente, como ahora, intentando buscar la planta, la sección, el alzado, la carpintería, la sección de la carpintería, la sección de la puerta, el cómo se entra, cuáles son los tipos de patios diferentes, los sucesivos patios evolutivos que cómo se iban. ¿Por qué no se construyen todo de golpe como un proyecto único? Sino hay un proceso, y ese proceso es el que está amparado a esa propia dinámica del patio. Pasa, por favor. No cabe duda que casas como esta, que ustedes conocerán o conocen, como es la Casa de los Balcones, pasa, por favor, con un patio torpe, en algún sentido, sobre todo por las intervenciones que daban camino hacia la huerta, ¿verdad? Y que desprestigian, yo creo que muchísimo, lo que significa esa relación del patio como elemento vinculante a la propia organización de la casa. O, por ejemplo, pasa, por favor, este es el caso, este soy yo, obviamente, me gustó, lo traje, porque eso hace 40 años, entonces, bueno, me pareció divertido verme y autocriticarme profundamente y que ustedes se permitieran el lujo de autocriticarme. Pasa, por favor. Otra casa bellísima de la Orotava, con una cierta similitud desde el punto de vista de sus elementos compositivos, fundamentalmente en fachada, pero curiosamente el interior, como el sistema de madera, los troquelados de madera y la utilización de cómo cortar la madera, simplemente se diferencia notoriamente de la primitiva. Por tanto, no se puede homogeneizar con los sistemas constructivos que incluso están a menos de 30, 40 metros, ¿verdad? O pasa, por favor. Esta es maravillosa, extraordinaria, que si bien tiene una similitud casi exacta en cuanto a la ventana, tipo de ventana, forma de ventana, las dos ojivas pivotantes, fíjense que en Garachico, a través de la continuación del patio pasa, llegamos a este patio y esta sería la fachada hacia el mar. Por tanto, la otra es la fachada de la calle, es una casa pasante a 2 niveles, se entra por la calle, se articula el patio a los 2 niveles y se sale al mar con una muralla, porque sabemos que en Garachico hay mar, hay mucho mar de norte. Y por tanto aparece la casa como un sistema de articulación, ya no solamente con la propia interior de casa, sino una casa articulada con 2 niveles, dando hacia un elemento que configura un elemento nuevo, absolutamente magistral, que es esa muralla hacia el mar. Que no es una muralla, que es una fachada, la casa, ¿no? Donde las casas sucesivamente van aprendiéndose una a otra y copiándose el sentido de muralla para buscar esa protección marina. Pasa, por favor. O esta bellísima casa, desde mi punto de vista, una de las grandísimas casas en Canarias, Icod de los Pinos, ¿verdad? Donde, sobre todo por el sistema de proporción de puntal y de construcción de los pilares de madera, que tienen una proporción prácticamente similar a un sistema de proporción en piedra. Pero bueno, pasa, por favor. O esta bellísima casa recién restaurada, pocamente restaurada, pero sin uso, no se sabe para lo que es, en Santa Cruz de la Palma también, muy interesante, y que establece también de nuevo esa continuidad de interior y exterior, esa continuidad de patio abierto. Pasa, por favor, con algunos elementos característicos. Pasa, por favor. Pasa, por favor. También la de al lado son 2 conjuntas, y cómo sucesivamente se van articulando patios hacia el exterior. Pasa, incluso ofreciéndose una especie de portada hacia la huerta o hacia el campo, muy característico, como una simbología que después muchos autores van a tomar como puertas de entrada a las haciendas agrícolas. Y en este caso es la propia puerta de entrada dentro de la casa hacia la hacienda agrícola exterior. Pasa, por favor. O la laguna, una casa también sorprendente por su evolución. Desde la calle principal de la laguna se desciende, ¿no? Cosa absolutamente anómala en el caso de la laguna, al ser plana la ciudad. Si en cambio allí, fundamentalmente para aprovechar un sistema de pequeña medida de concretamente 75 centímetros de nivel entre 2 calles, establece una depresión de la casa para lograr una continuidad de garaje en el otro lado. Garaje, de almacén, etc. Pasa, por favor. Bueno, todo eso está acompañado de plantas y fichas, etcétera, etcétera, que bueno, que sirven para bastante poco, salvo al ejercicio intelectual, de la belleza intelectual de pensar que de esto podemos soñar también. Y digo esto porque la realidad es que cuando se introducen todos estos datos, desde palabras e imágenes dentro del contexto, aparecen contradicciones que tenemos que solventar, ¿verdad? Y ahí es donde aparece el proyecto de arquitectura exclusivamente como único instrumento capaz de resolver estas situaciones. Ustedes me dirán, ¿cómo es esto? Pues sí, lo digo. Yo no creo que podamos hacer hoy día una solución adecuada a cualquier tipo de intervención de estas casas históricas
o de valor patrimonial, como se le reconoce, a través exclusivamente de parámetros desde el punto de vista normativo. Que sí hay que hacerlo, por supuesto. Que es absolutamente imprescindible hacerlo, por supuesto. Pero siempre y cuando tengamos la posibilidad del error y de buscar una aproximación adecuada que el proyecto lo desvele. O sea, lo vele, lo revele y lo desvele. Si el proyecto que se hace, y no digo solo de arquitectura, sino de cualquier tipo, incluso de gestión administrativa o de gestión de producción, no es capaz de establecer esta dinámica de feedback, estamos en una situación, a mi juicio, bastante difícil. Y por eso queremos equivocarnos y por eso hemos llamado a estas personas que a partir de esta tarde van a estar con ustedes o van a estar con nosotros ofreciéndoles su punto de vista, sus reflexiones, sus contradicciones, sus problemas, sus circunstancias o incluso sus objetivos o sus formas muy particulares o personales de ver esta realidad. Pasa, por favor. Con ello, todo este sistema de casas, secciones, lo que está claro es que no podemos hablar de una heterogeneidad de criterios y de planteamientos desde el punto de vista histórico. Si bien, por otro lado, sí tenemos que intentar buscar esa homogeneidad en ciertos criterios de actuación. Desde estos dos polos está nuestro destino y, por tanto, aquí ninguno es prescindible. Pero sí es verdad que tienen que estar siempre todos estos polos necesariamente confrontados cotidianamente. Pasa, por favor. Este es el levantamiento de Garachico, un levantamiento también hecho en muchos años. No había plano de Garachico, había un plano histórico. Hicimos casa por casa, haciendo el levantamiento como se ve a la izquierda, y después reflejamos no solamente las cubiertas, aquellas cubiertas de mayor importancia desde el punto de vista constructivo, las otras que son iguales pero tenían menor importancia. Por lo tanto, no todas las cubiertas son iguales desde el punto de vista, por ejemplo, de normativa de aplicación, ¿no? En Garachico. O, por ejemplo, los patios son absolutamente diferentes. Cada casa y cada manzana tiene un comportamiento absolutamente diferente de la conformación del patio. Posiblemente en este caso, porque Garachico es una onda, o sea, un sistema trazado a través de unos genoveses que vinieron, hicieron un trazado muy preciso y muy claro, pero que después la adaptación al terreno costó muchísimo trabajo, ¿no? En cuanto a esa adaptación. Y era la propia proceso de construcción el que iba dando las pautas de su propio procedimiento. Pasa, por favor. O, por ejemplo, la laguna, ¿no? ¿Verdad? La laguna, ciudad capital de la humanidad, patrimonio de la humanidad. En este, yo creo que sutil o rápido fogonazo de imagen podemos darnos cuenta también de que los patios no son iguales. Que cada uno no solamente es que sea no solamente no homogéneo, sino que incluso tiene diferentes características, condiciones en su proceso evolutivo. Si empezó a través de la construcción de la primera crujía a nivel de calle, sucesivamente va produciéndose un sinfín de situaciones que van conformando una hipótesis completamente diferenciada de cada uno de los casos de patios que existen en la laguna. Uno de los casos quizás más emblemáticos de esta situación que está ofreciendo al exterior, pasa, por favor, sería este, que a mí me gusta mucho, que es un convento, instituto, iglesia, colegio después, al lado del Hospital de los Dolores, una manzana realmente muy atractiva, justamente ligado a la conexión de lo que era la laguna en un lateral, pero bueno, una suposición, pero un patio que es muy extraño encontrar en Canarias, salvo 2 o 3 sitios. En el puerto de la Cruz hay uno. No son patios en ángulo, o situaciones del contexto urbano de trazado en ángulo, que eso sí hay bastante, incluso es bastante normal en toda Europa, fundamentalmente entre conventos e iglesias, ¿no? En cuanto a formación de entrada, hay quizás uno ejemplar en Santiago de Compostela, donde hay un proyecto de Álvaro Sisa justamente delante, ¿verdad? Que es realmente soberbio, cómo el proyecto contemporáneo es capaz de potenciar esa unión de dos edificios determinados. Pero bueno, sin entrar en eso, me parece absolutamente atractivo. Y me pareció bastante atractivo también traerlo a colación por este tema del patio abierto al cual estoy refiriéndome. Pasa, por favor. Obviamente un casco histórico de la laguna, como se ve ahí más en gris, de esta ciudad, donde todo el tema de trazados está completamente fuera de la lógica actual de los desarrollos de comunicación, llámese autopistas, conexiones, etcétera, y donde la lógica interna de la laguna está fuera de completamente contexto y ha quedado completamente de difícil situación, sobre todo los sistemas de borde. Pasa, por favor.
Y no solamente los bordos, sino los centros. Si esto es la ficha de catalogación del Plan Especial de Protección del Patrimonio de la Laguna sobre la iglesia, lo cierto es que la iglesia se quemó y sigue siendo una ruina, y además no se puede hacer nada. Y está catalogada, por lo tanto está catalogada la ruina quemada. Y ahora hay un proyecto concretamente de rigidización de la estructura de la ruina para dejarla como está. Nosotros desde la Escuela de Arquitectura quisimos rozar la ironía con este proyecto. Aquí se supuso que iba a haber una sala de conciertos, se hizo un concurso internacional con cierto interés o no entro en mérito sobre qué hacer. El problema era que como está todo catalogado desde el punto de vista del edificio, pues ya empiezan a haber situaciones difíciles, ¿no? La cuestión es que nos atrevimos a hacer una propuesta. Pasa, por favor. Y este sistema de catalogación de esta iglesia levantada, que no se conserva ni la cubierta y muchos de los arcos están destruidos, etcétera, y las condiciones de la piedra están bastante deterioradas por sí, que evidentemente se puede consolidar, pero evidentemente ya es otro sistema. Pasa, por favor. Con todos estos sistemas de fichas y de puntuaciones que son perfectamente correctas y loables desde el punto de vista del estudio y la dedicación que tienen esto, la realidad es que hay que tener mucho cuidado de que esto se convierta en un cajón o una forma exclusivamente de única salida. Nosotros proponíamos como reflexión y de una forma efímera, pasa por favor, entendiendo la complejidad que tiene, entendiendo las fichas, entendiendo la consolidación estructural. Sigue, por favor. Esta es la situación donde están los gallos sueltos. Bueno, ya no está así, ahora está en obra por el tema de la consolidación. Antes estaban los gallos sueltos y los belemitas, que era una casa que estaba al lado, lo usaba como huerta bellísima del propio hospital. Pasa, por favor. Pasa. Con una intervención por detrás del colegio y de unos museos del Gobierno de Canarias interesante, con un grupo de arquitectos que ha hecho, yo creo que son bastante curiosos las soluciones. Pasa, por favor. Las soluciones que han dado en los dos patios laterales traseros que estaban conectados con la iglesia. Pasa, por favor, pero fundamentalmente de carácter educativo o museístico, ¿verdad? En cualquier caso, la iglesia sigue estando por ahí. Nosotros, con el atrevimiento de ese y con vocación de polémica para este patio abierto y paisaje de lo que estábamos, ya propusimos, pasa, por favor, hacía muchos años, pasa, pues trabajar sobre toda la manzana y concretamente pasa, por favor, en la iglesia queríamos hacer un jardín abierto al público, donde podían haber unos sistemas de cubiertas, que era un ejercicio estrictamente académico de alumnos de proyectos de quinto curso, el último curso, y donde propusimos intentar buscar una reflexión sobre cómo hacer esto y donde aprovechar ese magnífico espacio que queda como patio abierto, como espacio abierto justamente con el de entrada a San Agustín, para ofrecer, sin entrar en el tocar la estructura, sino reforzar la estructura y proponer allí esta reflexión. Pasa, por favor. Las soluciones son variadas, variopintas, de interés algunas, otras menos, pero que ofrecen una perspectiva, pasa, por favor, de ofrecer un nuevo marco de reflexión de lo que podría ser un elemento situado en un centro histórico como la Laguna, Patrimonio de la Humanidad, y que no haya estado más de 50 años todavía cerrado, usado por las gallinas y tal. Bienvenidas gallinas y bienvenidos huertos de los belemitas, por supuesto, ¿no? Pero que obviamente podría tener una connotación, pasa por favor, pasa, una cosa mucho más interesante. Uno más tectónico, esto era muy divertido, el de la derecha era muy divertido porque esa cubierta se metía y formaba un jardín propio dentro del edificio. Pasa, sigue. O unas cubiertas muy tectónicos, ¿no? Muy de alumno de arquitectura que quiere hacer una cubierta y pasa, por favor. O un jardín curioso trazado, jardín interesantísimo, jardín cogiendo los jardines propios que existían dentro de los claustros, de varios claustros de la laguna. Pasa, por favor. O más happening, o más actualidad contemporánea con respecto a un lienzo blanco de luz tensado, simplemente para hacer este efecto de luz de sombra interior. Pasa, por favor. Bien, las situaciones en la laguna, y creo que en Canarias se basan en estos sistemas de fichas complejos, ¿no? Donde tenemos que acudir a reforzar el tema. La complejidad está precisamente en entender de que lo que es azul no es solo una parte de un catastro, sino también tiene una identidad.
De hecho, lo más importante del catálogo de esta ficha, de esta manzana, no es tanto las casas de valor, sino los 4 muros fundamentales que son de 1600 y no están catalogados. Muros extraordinarios desde el punto de vista constructivo. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a dar un nuevo aporte, que es, yo entiendo o propongo, en el sentido de errar, que es necesaria esta revisión o esta proposición sobre el tema del patio abierto y paisaje como un nuevo elemento que sea capaz de dar dimensión urbana a los centros históricos y a los centros históricos sobre todo con aquella carga territorial tan importante como tiene la Orotava o como tienen otras muchas ciudades, evidentemente, y que hay que reformularlo a través de una operación donde no se convierta el turismo en la compra de inmuebles propios con respecto a los usos lucrativos que puedan tener esas casas, que supongo que todo propietario querrá, sino que haya una contribución urbana con respecto a lo que significa el papel fundamental que tienen esas casas dentro de la ciudad. En ese aporte es donde los propietarios, conjuntamente con el SICOP, hemos empezado esta ruta intentando vincular estas 3 misiones, patio, turismo y paisaje, con el fin de empezar a errar, a equivocarnos, para ofrecer a los ciudadanos, a la corporación, a las instituciones, unas nuevas palabras e imágenes con argumentos y narrativas que seamos capaces, sin rechazar, sino reforzar los documentos e instrumentos de desarrollo que tiene hoy día nuestro Estado, ¿verdad?, ser capaces de ofrecer alternativas diferenciadas. No solamente en el caso de estudio de la Orotava en Canarias, sino también, como decía yo, en los 4 marcos de áreas geográficas que vamos a proponer. Porque nuestro objetivo, obviamente, y aquí hay expertos también de la materia, es ofrecerle a la Comunidad Europea, a través del proyecto de investigación, en uno de los capítulos, unos criterios de desarrollo normativo sobre los centros históricos a partir de este marco, en uno de los capítulos importantes para desarrollar, esperando que ese marco, después de varios workshops de diferentes índoles y después de diferentes actuaciones puntuales, tengamos la posibilidad de hacer un caso de estudio específico de verificación que sirva por lo menos para situarnos en la mesa, sentarnos y poder desarrollar aquellos instrumentos de desarrollo como los planes especiales acordes con un planteamiento común, participativo, y que seamos capaces que con magníficos arquitectos y gestores, etcétera, seamos capaces de construir tan bellas cosas como se siguen haciendo hoy día. Porque independientemente de eso, hay que reconocer, y creo que este ejemplo y estas sesiones sirven para ello, que a pesar de esto, sin caer en lo apocalíptico, ¿verdad?, se siguen haciendo extraordinarias cosas. Y creo que de eso también tenemos que aprender para incluirlo, para incorporarlo dentro del proceso. Muchas gracias, que se diviertan y esperemos que tengamos todos unos días entrañables. Muchas gracias por la confianza.